para los que nos quedamos aquí, quisiéramos invitarles a que puedan abrir la escritura, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 30. Marcos, capítulo 12, 28 al 30. En verdad tenía serios problemas con este micrófono, escuchaba mucho eco. ¿Pero se escucha bien afuera, sí? Ok, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a dar un momentito en lo que salen los pequeños. ¿Ya? Muy bien. ¿Le parece bien si me acompaña a orar? Vamos a pedir al Señor que nos ayude y que esté con nosotros esta mañana. Padre, te damos muchas gracias. Venimos delante de ti agradecidos por una oportunidad más que tú nos das de ser expuestos a la palabra, por una oportunidad más que tú nos das de escuchar, de aprender, que como estábamos cantando hace un momento, el poderte escuchar, hablar. Queremos que nos hables, Señor. Pedimos que tú nos transformes y que por medio de la Escritura nuestros corazones sean pues cambiados, Señor. Que nos amoldemos, Señor. Que nos apeguemos a lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos a no guardar ningún argumento, sino que tus argumentos derriben los nuestros, Señor. Te lo pedimos y damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta mañana, iglesia, quisiera hablarles del tema, es el tema número 16, se llama el mandamiento más importante, amar a Dios. El mandamiento más importante, amar a Dios. Bien. Y quisiera comenzar por decirles que no deseo presentarme delante de ustedes, como acostumbro decirlo, ¿no? Pero como alguien que ha superado de alguna manera cosas, ¿no? Porque a veces se tiene esa idea, ¿no? Como que yo estoy en todos mis problemas pero los que están ahí enfrente son como que, ¿no? Como que tienen todo bien trazado, ¿no? Y no es así, no es mi intención. Jamás debe ser la intención de cualquier predicador pararse en este lugar de una manera diferente, de una manera como superior, ¿no? Nunca lo debe ser, como que tenemos todos los puntos sobre las íes, ¿no? No es así. Estamos muy lejos de eso. En verdad, ese tema a mí me confronta directamente y al igual que usted me hace ver mi necesidad por amar y atesorar más a Dios por sobre todas las cosas. El caminar cristiano, mis amados, el verdadero caminar cristiano no es el que vemos en las películas, ¿sí? No es Pureflix, ¿no? El verdadero caminar cristiano es en el cual tú te adentras más y más y más en conocer a Dios. Y lamentablemente en ese caminar, mientras vas avanzando, volteas hacia la derecha y los que parecían, ¿no?, que caminaban con el Señor, ya no caminan más. Y luego volteas hacia la izquierda y los que parecía que caminaban ya no están tampoco. Como que toman desviaciones, como que toman ciertas rutas que para ellos pueden ser como alternas, pero volteas y ya no están caminando con el Señor. Y luego tú sigues caminando y sigues avanzando y te das cuenta que no eres llevado al fin por tu cuenta, sino puedes voltear hacia arriba y ver la mano del Señor llevándote todo el camino. ¿Cuántos saben eso? Es triste, pero es así. Es un gozo saber que Dios nos lleva, pero es triste cuando volteas y no están los demás, ¿no? Ahora, en ese camino, Dios te está cambiando, te está transformando. Esta serie se llama ¿cómo? Ser como Jesús, ser como Jesús. Pero a veces no parece, ¿verdad? A veces no parece que hay cambios en nosotros. ¿Sí o no? Dígame sí o no. Sí, es cierto, a veces, ahorita les voy a decir por qué no, pero trato de no hablar mucho de experiencias personales, ¿no? Trato de no hacerlo, porque no es lo que nos construye, ¿sí?
Pero a través de cosas que nos pasan, cosas que Dios nos comunica, Dios las utiliza para edificar a otros. ¿Es cierto? Cosas que nos suceden, Dios las utiliza para edificar a otros, que pueden ser de utilidad. Y lo que pasa es que hace unos días, ¿no? Yo salí a caminar con mis perros como usualmente lo hago, ¿no? Todas las noches. Y esa vez me sentía perdido, ¿no? Me sentía muy necesitado, o sea, me sentía extraviado, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Sé que fui encontrado por Cristo, sé que Él me encontró a mí, pero a veces vienen tiempos de torpeza, ¿correcto? Tiempos de necedad. Una falta de entendimiento también de quiénes somos en Cristo Jesús. Y nos llegamos a encontrar en estos lugares, ¿no? Y yo la verdad disfruto caminar con Él, disfruto hablar con Él, ¿sí? Seguramente la gente que me ve dice, ahí viene el loco, ¿no? Que habla solo, ¿no? Es posible, seguramente sí. A veces voy caminando en la noche y voy levantando mis manos y lo voy adorando a Él, ¿sí? Otras veces le digo que estoy harto de mi pecado. Otras veces estoy feliz, ¿no? Y me voy riendo en la calle. ¿Por qué? Porque vi la gracia de Dios en alguna u otra situación en mi vida. A veces voy tan gozoso porque veo que algo explotó en mi cabeza. Estoy preparando algún mensaje o escuché alguna prédica que me edificó y algo cayó en el corazón y voy gozoso, ¿no? Y le doy gracias a Dios. Pero otras veces, como en esta ocasión que les cuento, simplemente las cosas no checaban, ¿no? Es de esos lugares donde nos encontramos en problemas, ¿sí? Alguna instrucción que no escuchamos, alguna indicación que ignoramos voluntariamente, ¿sí? Y que pensamos como que todo está bien, como que no va a pasar nada. Pero es ahí donde el Señor, por medio de su Espíritu Santo, la influencia de su Espíritu Santo, nos enseña nuestro pecado. Nos enseña que hemos fallado contra Él, que hemos puesto otras cosas en su lugar, ¿correcto? Que hemos puesto otras cosas donde debería de estar Él, y por ende no lo hemos amado. Es entonces que yo le decía al Señor, tengo muchas cosas que no están bien. ¿Cuántos pueden levantar su mano? Y a veces así nos pasa. En serio, yo quiero abrir el corazón, ¿no? Donde estamos a veces en esos momentos y decimos, es que no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Tengo muchas cosas que no embonan, muchas cosas que no están bien, ¿sí? Y fue entonces cuando me di cuenta el texto que tenía por delante esta mañana. Fue entonces que me di cuenta del texto que tenía por delante esta mañana. El día de hoy encontramos el mandamiento más grande y más importante, amarlo a Él. Amarlo a Él. No voy a decir que escuché como una voz audible, ¿no? No voy a decir eso. Pero Dios nos comunica cosas, como decía José Luis, ¿no? Y fue entonces que entendí como si Dios me dijese, ámame a mí, ponme a mí en primer lugar. Ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y cuando penetró eso en mi corazón, iglesia, ya supe a dónde ir. Las tinieblas se habían ido, ¿sí? Porque a veces llegan esas tinieblas, ¿verdad que sí? Llegan, vaya que llegan. Y se esfumaron. Y entonces fue cuando agarré fuerza, cuando me apoyé, no en lo que yo podía hacer para amar a Dios, ¿sí? Sino que hay una verdad muy profunda en cada uno de los creyentes, la cual nos dice que nadie podría amar a Dios si Dios no le ha amado antes, ¿correcto? El hecho de que yo pueda amar a Dios en automático a mí me hace entender que yo le puedo amar a Él porque Él me amó primero. La razón principal por la cual se van esas tinieblas o el motivo por el cual se van esas tinieblas en esos momentos es recordar que Dios me amó. Es que Dios me amó. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El hecho de saber que Dios nos ha amado en Cristo es el faro de luz que disipa toda oscuridad en nuestras vidas. Por medio de saber que Él me amó. ¿Cuántos saben que Dios le amó? 1. ¿Quién más? 2, 3, 4.
¿no? Yo voy a seguir caminando mi recorrido con mis perros, ¿no? Y voy a seguir caminando como loco y no me importa si dicen que soy loco, ¿sí? Y las tinieblas van a seguir llegando, van a seguir viniendo esos momentos, igual que a ti. Pero tú debes de recordar que Dios te ha amado en Cristo. Que Dios te ha amado en Cristo. Y por eso es que puedes amarle. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a mencionar, nada más brevemente, el domingo pasado José Luis nos estuvo comentando acerca de una marca o unas marcas de un verdadero discípulo. Si bien él no usó estas palabras, de alguna manera sí lo hizo, al referirse de que un verdadero seguidor de Cristo es alguien que quiere parecerse a Jesús y que entonces se somete a la autoridad del señorío de Cristo. ¿Me siguen? Ok. Un verdadero seguidor le conoce y le obedece. Acompáñeme a primera de Juan 2:3 y no sé si me puedes ayudar ahí, Pablo, por favor, a poner las citas. Por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. Muy bien, si guardamos sus mandamientos. Jesús, mis amados, es nuestro Salvador. Pero si Él es nuestro Salvador, entonces es también nuestro Señor. ¿Vamos bien? Una buena pregunta, ¿no? ¿Tú pondrías tu vida en las manos de alguien que no confías? ¿Tú lo harías? ¿Te subirías en un Uber si sabes que el conductor está alcoholizado? No, ¿verdad? No confiarías tu vida en esto, ¿no? No confiarías tu vida en alguien que no sabe cómo se conduce o que no sabe a dónde vas o quién sabe si vas a llegar, ¿no? Pero si tú has puesto tu confianza de salvación en Jesucristo, entonces por ende, o el resultado es que Él gobierna tu vida, que Él gobierna tu vida. Tú confías en Él, en que Él sabe lo que es mejor y en que cada mandamiento que Él te da, debido a que es tu Señor, debe entonces ser obedecido y que ese mandamiento es para tu bien. Ese mandamiento es para tu bien. Una buena pregunta, iglesia, es ¿cómo puedes saber que confías en Jesús? ¿Cómo puedes saber que confías en Jesús verdaderamente? Di por la obediencia. Por la obediencia. Por la obediencia. La obediencia es la verdadera evidencia de una verdadera fe. La obediencia es la verdadera evidencia, de la fe. Cuando Dios cambió nuestro corazón, para todos los que han nacido de nuevo, para todos aquellos que han recibido la vida de Cristo, cuando Dios cambió nuestro corazón, ¿sí? Pasó algo impresionante, indescriptible. Él verdaderamente lo transformó, como dice Ezequiel 36:26. ¿Sí? Cuando nosotros pusimos nuestra confianza en Él, que Él nos regeneró, nuestra voluntad y nuestra disposición fueron también cambiadas. Se los voy a leer, no vayan para ahí, si quieren anotarlo para verlo en casa. Ezequiel 36:26 y 27 dice esto. Es el Señor hablando a través del profeta. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes el corazón, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un verdadero seguidor, iglesia, tiene marcas insignes de obediencia. ¿Sí? Esas marcas lo distinguen de los demás hombres. ¿Sí? Y la primera marca que nosotros vemos es lo que ustedes leyeron ahí en primera de Juan 2:3, es la obediencia. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando el apóstol Juan escribió esta carta, habían entrado gnósticos y falsos maestros que lo que ellos decían o enseñaban es que ellos tenían un conocimiento superior al de Dios y por tanto no tenían que seguir sus mandamientos. ¿No les suena familiar a los falsos maestros que hay en las iglesias hoy, el día de hoy?
Son falsos maestros, falsos pastores, y tú debes de huir de ellos, que enseñan que no tienes por qué seguir los mandamientos de Dios, que eso ya pasó. Escuché hace poco un video, o vi un video más bien, donde decía que si para relacionarnos en nosotros, dice si para familiarizarnos o relacionarnos entre nosotros tenemos que apoyarnos en un libro viejo, estamos perdidos. ¿Cómo ve? Un verdadero creyente puede hallar la certeza de que ha sido salvado y que su relación es correcta con Cristo porque su disposición interna ha sido cambiada. Su voluntad ahora ha sido transformada y ahora él desea obedecer. ¿Sí? Desea obedecer. La voluntad de Dios él quiere obedecer la voluntad de Dios. No es perfecto, amén. ¿Cuántos son perfectos? Yo conozco una persona que se llama perfecto, fíjate. Nadie perfecto aquí, ¿no? No hay. ¿Pero deseas obedecer? Bueno. De hecho, si tú lees ahí el versículo 3 y 4 de 1 de Juan 2, él repite sabemos, conocemos. Lo repite varias veces en su carta y en sus cartas. Pero dice que hay una condicionante, si guardamos. Juan quiere que nosotros sepamos y conozcamos la certeza de nuestra salvación. Pero si hay alguien que quiere que tú estés seguro de tu salvación, es Jesucristo. ¿Sí? Nosotros podemos encontrar la certeza de la salvación cuando obedecemos. No nos ganamos la salvación, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando obedecemos damos evidencia de esa salvación. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amas, ve a casa de oración. ¿Sí? Bueno, por ende lo haces, ¿no? Porque Él dijo, ¿no? No hay que dejar de congregarse. Pero Él dijo, si me amas, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Repito, la obediencia es la evidencia o la expresión externa del cambio en nuestro interior. La obediencia es la expresión externa del cambio interno. Muy bien. Jesús no dijo, si me amas, sacúdete como loco, ¿no? En el tiempo de adoración. Si me amas, haz cosas raras, ¿no? Él dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Tú demuestras tu amor por mí obedeciendo. Obedeciendo. Ustedes recuerdan, ¿no? Esta frase, ¿no? Esta palabra en Juan 14:15, Jesús se la da a sus discípulos cuando está a punto de morir. La cruz ya está delante. Y Él les dice que la manera de demostrarle amor no era llorando. Estos discípulos estaban quebrados. Estos discípulos estaban en una tristeza impresionante porque sabían que su maestro iba a irse. Y Él les dice, no me demuestren su amor por medio de llorar. Demuéstrenme su amor por medio de obedecer. ¿Obedecer qué? Sus mandamientos, los mandamientos, sus instrucciones, sus enseñanzas. La revelación del Padre dada en las Escrituras. ¿Sí? Todas las Escrituras revelan el carácter de Dios y no son reveladas a través del Hijo. La obediencia no es una opción. No es una opción. Es la evidencia de ser salvos. Y decir que le amamos siempre debe de estar ligado a obediencia. Tú puedes levantar tus manos y decir te amo, pero ese te amo que le das a Dios tiene que ir ligado con tu obediencia. Ahora, los mandamientos del Señor, iglesia, no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son una tonelada de peso sobre tus espaldas. ¿De dónde fue que sacamos la idea de que obedecer los mandamientos de Dios eran pesados? ¿Quién introdujo eso en la mente? ¿El mundo? ¿La carne? ¿Quién fue? Seguir los mandamientos de Dios puede ser que no sea fácil. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no significa que no sea un deleite hacerlo. Por ejemplo, ¿es fácil perdonar cuando nos ofenden? ¿Qué dices? ¿Es fácil? No es fácil. No siempre es fácil. No siempre es fácil. ¿Es fácil perdonar cuando nos hieren?
No siempre es fácil. No siempre es fácil. Pero escuche, a usted y a mí nos fue concedido por la nueva naturaleza el perdonar. Y más allá nos fue concedido deleitarnos en perdonar. Acompáñenme por favor a Primera de Juan 5:3. Primera de Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, ¿ok? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Juan está recordando las palabras de su maestro, ¿no? Dice, y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos, no son pesados. Al contrario, sus instrucciones, debido a nuestra nueva naturaleza, deberían de ser un disfrute, ¿sí? ¿Cómo te sientes cuando perdonas? Aquí vamos a... Pero ¿cómo te sientes cuando perdonas? No, en serio, seamos objetivos. ¿No sientes un deleite al hacerlo? En serio. ¿Por qué no mueve tu cabeza, sí o no? Sígueme. Porque si no, hay que trabajarlo, es algo importante. Pero no es un deleite, o te quedas con rencor. Si tú te quedas con rencor, debes revisar si dos cosas: o en verdad no has perdonado completamente y por eso no has experimentado ese deleite al perdonar, o simplemente no eres nacido de nuevo. No. Perdonar habla del mismo carácter de Dios. Dios nos perdonó a nosotros en Jesús, mis amados. Dice Miqueas 7:18 que Él se deleita en misericordia. Escucha lo que dice en la Nueva Biblia de las Américas: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Dios se complace en misericordia. Él te perdonó, y te perdonó completamente. No te perdonó como que 3/4, ¿no? Te perdonó completamente en Cristo. Y Él no retiene ninguna ira contra ti. Romanos 5, Romanos 8 nos habla de ello. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Nos habla Romanos 5 que de ser enemigos de Él fuimos reconciliados con Dios. Que ya no hay ira, somos salvos de la ira. Pero escuche, Dios cuando perdona se deleita en hacerlo. Él se deleita en perdonar al pecador. Para Él es un deleite, porque es su misma naturaleza, y Él nos ha dado esa misma naturaleza. Somos partícipes de su naturaleza divina. Somos partícipes, no somos diositos, ¿verdad que no? Pero nos ha compartido por esa nueva vida su carácter. Un ejemplo muy, muy bello, ¿no?, de esto es el deber de una madre. Si tú le dices a una madre que debe de perdonar, solamente le estás diciendo, o sea, una madre debe cuidar a su bebé, ¿estamos de acuerdo? Así debe ser, ¿no? Pero lo que le estás diciendo es que haga algo en lo cual ella se deleita hacer. No le estás diciendo nada más. Una madre se deleita en cuidar a su bebé, ¿sí? Hablando de una buena madre, ¿no? Ella encuentra un deleite en hacerlo. No es fácil cuidar hijos, ¿verdad que no? No es fácil. Digo, yo soy padre, ¿no? Pero yo trabajo en conjunto con mi esposa, pero yo veo el trabajo que ella hace, ¿no?, como madre. Y no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero ella lo hace con un amor. Ella ama a enseñar a los niños. A nosotros varones, estoy hablando de los varones, se nos ordena, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Es un mandamiento, ¿no? Y eso requiere que te levantes temprano, ¿sí? Requiere que prepares algo, requiere que vayas al Señor y le digas: Señor, necesito tu gracia para poderles explicar y hablarles. Y escuche, para mí sentarme a la mesa y hablarle a mis hijos de la palabra de Dios es un deleite, es un deleite. Yo los veo, ¿no? Y veo cómo ellos son movidos bajo la influencia o por la influencia del Espíritu Santo en sus vidas, y los veo cerrar sus ojos, veo cómo ellos hablan la palabra, cómo ellos se piden perdón, ¿no? Y eso es la influencia de Dios en ellos. Ellos reconocen la autoridad de Dios, ¿sí?
Y eso debe ser un deleite para todo padre, y específicamente a los varones, me refiero, esta mañana. Sí. Pero el mandamiento de enseñarles no debe ser una carga, no debe ser, es difícil, pero es un deleite, ¿no? El amar a Dios, mis amados, no es gravoso, no debe de ser gravoso. El mandamiento de amar a Dios conlleva en sí mismo el deleite. Escuche, para Cristo, su mayor deleite era estar con el Padre. Y he escuchado, ¿no?, del pastor Paul Washer, ¿no?, que menciona acerca de personas, ¿no?, que dicen, ¿por qué Cristo tenía que orar? ¿No? Sí, ¿por qué tenía que orar si Él está con el Padre y Él es Dios? ¿Por qué tenía que orar? Y él pregunta, ¿no? O sea, ¿no se les ha ocurrido quizá que era porque Él amaba estar con Dios? ¿No? En Marcos nos habla continuamente del tiempo de oración de Jesús, orando siempre, porque Él amaba estar con el Padre. ¿Sí? Cuando Dios nos ordena que le amemos, lo hace porque Él sabe que esto nos hace bien. ¿O usted piensa que cuando Dios nos ordena que le amemos es porque Él es egoísta? Porque Él quiere que todo se centre en Él y que Él es Dios y todo se debe centrar en Él. Pero ¿será que lo hace de una manera egoísta? Jamás. Dios no es así. Cristo, mis amados, es la persona menos egoísta. ¿Sí? Él dejó su gloria y vino por nosotros. ¿Sí? Lo hizo pensando en ti y en mí, como lo cantamos hace un momento. Quizá no se nos ha ocurrido, iglesia, que además de que Él merece ser amado, el mismo mandamiento de amarlo contiene un deleite en el cual nos podemos gozar. Cuando yo caminaba esa noche que les conté, esa noche oscura, estaba olvidando que en el mismo mandamiento al cual fui habilitado, di habilitado, para hacer, estaba ahí mi gozo. ¿Sí? Nadie puede amar a Dios como Él merece. Nadie en esta sala, nadie. Ninguno de nosotros puede amar a Dios como Él merece. Pero fuimos habilitados para por esa nueva naturaleza comenzar a amarle y comenzar a amar a nuestro prójimo. ¿Ok? Vamos a Marcos 12:28, por favor, iglesia. Marcos 12:28. ¿Cuántos minutos llevo, Exein, por favor? ¿Tienes ahí contador? 30. Wow. Ok. ¿Es en serio? Uf, se me olvidó apretarle aquí. Bueno, vamos rápido entonces. Marcos 12:30. Este mismo relato, para los que anotan, ustedes lo pueden encontrar en Mateo 22:34 al 40. Aquí en Marcos nosotros vamos a encontrar muchos más detalles de los que encontramos allá en Mateo. Aquí Marcos menciona lo que es el Shema, ¿sí? Que es se toma de la cita de Deuteronomio 4, ¿sí? Hay otros aspectos que si comparamos Mateo con Marcos, nosotros podemos ver aquí que la respuesta del escriba, por ejemplo, que no vamos a encontrar en Mateo, ¿sí? Y la idea es irnos directamente al tema, ¿no? Obviamente, pero nada más para que ustedes puedan ahí checar, ¿no?, y ver el contexto del tema. En los versículos anteriores, del 13 al 17, llegan los fariseos y le hacen una pregunta, ¿no?, que si es lícito dar impuestos, ¿correcto? Y él con sabiduría les responde: dad al César lo que es del César. ¿Bien? Después llegó otro grupo, los saduceos. Y los saduceos eran la crema de la crema, era el grupo más rico, ¿sí? Dentro del judaísmo habían varios grupos, pero estaba el judaísmo y estaban los saduceos. Los saduceos se acercan y le hacen otra pregunta, ¿sí? Ambos grupos, cuando establecieron sus preguntas respectivas, lo que querían hacer era tentar a Jesucristo, ¿sí? Ahora, ellos ya odiaban a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús en el capítulo 11 había volteado la mesa de los cambistas. Y estos hombres, como eran los hombres más ricos, tenían el control del templo. Pero cuando Jesús hace eso, lo que hace es, bueno, por un lado, quitar la autoridad de ellos, y por otro lado, hacerles perder dinero. Entonces odiaban a Jesús. Ahora, había un punto en común que ellos tenían, era que odiaban a Jesús, pero había un punto en el cual no estaban de acuerdo, y era el tema de la resurrección. En los versículos siguientes
ahí en el 26, ¿no? Ahí en toda esa historia, usted lo puede leer en casa. Ellos le hacen una pregunta y usan un ejemplo tonto, ¿no? Porque usan el tema del levirato, que era una ley o una provisión que se le daba al pueblo de Israel para que cuando la viuda, valga la redundancia, o más bien cuando una mujer perdía a su esposo, podía casarse con el siguiente, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Con el hermano siguiente, perdón. Estoy tratando de acortar todo esto. Pero si ella estaba casada con el hermano mayor, digamos, ¿no? Y el hermano mayor moría, ella podía casarse con el hermano siguiente en orden de poder preservar el nombre y también que ella no fuera desprovista, ¿no? Y ellos hacen sacan un ejemplo, ¿no? Crean una escena donde dicen, bueno, y si muere el hermano siguiente y el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y acuérdense, los saduceos no creían en la resurrección. Cuando sea la resurrección, le dicen, palabras más, palabras menos, ¿de quién va a ser esposa él? Y Jesús nuevamente con sabiduría, versículo 26, les dice, es que no han leído. O sea, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Así que ustedes yerran mucho, ¿no? Están equivocados, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Dios es Dios de vivos. Él no dice, yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac. Dice, yo soy el Dios de Abraham, ¿sí? Ellos están en una perfecta relación y comunión hoy, ¿no? Dios es Dios de vivos. Dios viene a dar vida a los muertos, ¿sí? Entonces, algo que hacía siempre Jesús cuando los escribas lo atacaban y siempre llegaban con él de una manera hostil, era siempre remitirlos a las escrituras. Siempre, siempre. ¿Cómo lees? ¿Se acuerdan? Cuando se acercó a él. Entonces, los argumentos de Dios, iglesia, son siempre los que debemos de usar. Jesús los remitía a las escrituras. Cuando tú compartes el evangelio, no le tienes que hablar de tus rollos, ¿sí? Hoy yo les hablé de una caminata, ¿no? Yo entiendo, pero no acostumbro a hacerlo. Debe de ser siempre la escritura, siempre la palabra de Dios, ¿ok? Estos escribas y fariseos buscaban ocasión. Son una infinidad de versículos que hablan de su manera hostil de atacar a Cristo en Marcos, nada más en Marcos. Nada más para no ir muy lejos, ahí en 11:18 dice que lo oyeron los escribas. Cuando él dijo, o sea, mi casa es cueva de ladrones, ¿no? Cuando voltea a la mesa de los cambistas. Y dice que ellos lo oyeron, los escribas y los sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Qué tremendo, ¿no? Todo el tiempo querían matar a Jesús, todo el tiempo lo estaban buscando. Ahora, nuestro texto que nos compete esta mañana es a partir del versículo 28, ¿no? Y nos habla de un escriba. Nosotros no tenemos el nombre del escriba, no tenemos más, ¿sí? Pero en la cita paralela de Mateo 22 nos dice que los fariseos habían escuchado, o sea, trate de imaginar esta escena, ¿no? Cristo le tapa la boca a los saduceos con su respuesta y los fariseos están celebrando, ¿no? Porque Jesús acababa con su respuesta a darles el triunfo sobre el tema de la resurrección. Pero enseguida caen en la cuenta y dicen, espérame, o sea, sí me interesa ganar este punto, pero no me interesa que la atención se vaya con Jesús. Entonces lo que hacen es que en esta cita paralela, ¿no? Ahí en Mateo, dice que en Mateo 22:34 lo que hicieron fue que se juntaron a una, los fariseos y los escribas, ¿no? Dice, no vaya para allá en Mateo 22:35, dice que uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? ¿No? Es otra escena de lo que está sucediendo aquí. Lo que nos deja ver este texto aquí en Marcos es que este escriba era diferente, tenía un corazón diferente. Sí, se habían reunido para tentarle. Sí, él se acercó siendo influenciado, se dice, por los demás fariseos para ir con él y tentarle. Pero es posible que este escriba no haya estado de acuerdo con la motivación de los demás, ¿sí?
Es posible por la respuesta de este escriba que realmente lo que vemos es un escriba amable, es un escriba diferente. Y es muy posible que los fariseos escogieron este escriba para que, en su entendimiento, para que Jesús no se diera cuenta. Dijeron, no va a sospechar de él, porque es diferente a los demás. Entonces, él se acerca con una pregunta muy inteligente. Versículo 28 de Marcos 12. Acercando uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Perdón. Sí. El escriba, cuando escuchó la respuesta de Jesús, él vio que la respuesta de Dios era maravillosa, era espléndida. Es la palabra kalos. Era una respuesta hermosa. Sí. Y amará. Oye, Israel, está en el versículo 29. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Escuche, primero él escucha la respuesta de Jesús a los saduceos y se queda maravillado. Después él escucha esta otra respuesta y él queda sorprendido por la respuesta de Jesús. ¿Cuál era la vida de los escribas? En orden de resumir, ¿no? Los escribas, iglesia, se dedicaban toda su vida a sacar mandamientos de los mandamientos. Los escribas obviamente creían en el Pentateuco, en los 5 libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos creían que en la ley se encontraba todos los mandamientos que un hombre necesita para vivir una vida correcta. ¿Me siguen? Pero ellos se dedicaban a sacar del mandamiento otro mandamiento, y de ahí otro mandamiento, y de ahí otro mandamiento. En total ellos habían sacado 613 mandamientos, ¿sí? 365 de esos mandamientos eran negativos, cosas que no debes de hacer, y 248 positivos. Qué tremendo, ¿no? Esta vida era para ellos, o más bien todo esto era su vida para ellos. Ahora, dentro de todos estos mandamientos, sus discusiones que podían pasar horas era ver cuál era el mandamiento más importante, si este era más importante que este, o este era más importante que este, o este más que este. Hace un tiempo nosotros hablamos con una familia que nos visitó de Israel, ¿no? En Monterrey. Estábamos reunidos con otra familia y nos contaban acerca de las largas discusiones que ellos veían, ¿no? Y que habían aprendido, ¿no? O sea, de cómo se conducía la gente allá, ¿no? Los que son ultra mega, ¿no? Ortodoxos, ¿no? Pero cómo ellos podían debatir durante horas con los rostros pegados uno al otro acerca de los temas. Así era como ellos debatían en estos tiempos de Jesús. Podían debatir acerca de un tema, si este mandamiento era más importante. Por ejemplo, nada más un ejemplo. En el día de reposo, un hombre podía cargar en su bolsillo un higo seco, o podía guardar un trago de leche, ¿sí? O un trago de aceite. Pero, por ejemplo, en el día de reposo no se podían cargar cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos decían, bueno, en el día de reposo, si te duele la garganta, tú puedes tragar vinagre para que se te quite el dolor. Pero si haces gárgaras, es considerado un trabajo, por lo tanto es pecado. Qué peso, ¿no? Qué tremendo. Esta era la vida de los escribas, todo el tiempo sacar mandamientos del mandamiento del mandamiento. Entonces, para este fariseo, para este escriba, tenemos que entender por qué hace esta pregunta. ¿Por qué es que él dice cuál es el mandamiento más importante? Le está haciendo una pregunta real. ¿Qué mandamiento me conecta con los demás mandamientos? Vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cuál mandamiento me abre la puerta para entonces yo obedecer todos los demás? ¿Entendemos? Era una pregunta genuina la del escriba. Ahora, Jesús
Es sorprendente, pero él también tenía prioridades en los mandamientos. Por ejemplo, en Mateo 23:23, él dijo: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Habían prioridades para Jesús, ¿no? Todos los mandamientos de Dios son importantes, ¿sí o no? Sí. Pero debemos de entender que hay cosas que son prioritarias. Para Jesús lo eran. Sí. Muchas veces por eso es que tú hayas conflictos en las iglesias, porque se empieza a darles un sobreénfasis a asuntos que no lo tienen que tener. Como, oiga, y debemos de diezmar. O lo afirman o lo preguntan, pero lo hacen con una intención de buscar pelea. Aquí es el lugar erróneo. En serio, no lo hagas. No lo hagas porque se te puede enseñar y podemos enseñar, pero no es el lugar para buscar conflicto. No. ¿Debemos de guardar el sábado o no? ¿No? Ya se ha enseñado al respecto. Y se va a seguir enseñando. Pero no debemos de desenfocarnos de los asuntos principales que roban la atención de lo que fuimos llamados a ser discípulos. Di discípulos. Fuimos llamados a ser discípulos, llevar la palabra a los perdidos. Sí. Entonces la palabra del escriba, ¿sí? O lo que él menciona es cuál es el mayor mandamiento, cuál me ayuda. Y entonces es que Jesús le responde, versículo 29, sígame por favor. Lo mencionamos ahorita. El primer mandamiento de todos es, dos puntos y seguido, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. A diferencia de todas las demás religiones del mundo, ¿cuántos dioses existen en el mundo? Infinidad, ¿no? Millones. Hoy en día está el Dios del sexo, el Dios del dinero, el Dios de los deportes, el Dios del entretenimiento, ¿no? El Shema es la base del culto del culto monoteísta, ¿sí? Donde es un solo Dios, di un solo Dios, en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Escucha lo que dice Dios a través de la boca del profeta Isaías. Isaías 44:6, no vayas. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. Y él hace una pregunta: ¿no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Solamente nuestro Dios, es el único Dios, el único y maravilloso Dios. Pero este único y maravilloso Dios demanda ser amado. Él debe ocupar el lugar superior y supremo en tu vida. Sí. Regularmente, ¿qué hacemos? Lo dejamos al último. Gastamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en cualquier cosa. Gastamos incluso nuestras emociones en otras cosas en vez de invertirlas en Dios. Nuestros afectos en tantas cosas en vez de darlos a Dios. ¿Y qué le dejamos a Dios? Di las obras. Debemos reconocerlo, iglesia. Las obras. Las obras. Hablamos con todo el mundo. Con todo el mundo hablamos. Hablamos de cosas que ni trascienden. Y llegamos a las 10, 11 de la noche, cansados, quizá hincados. ¿Y qué le decimos? Señor, te doy gracias, Señor, porque empiezas a repetir, y te doy gracias porque tú eres santo, y te duermes. Ahora, ¿hay algún problema con doblar la rodilla y quedarte dormido orando? No. ¿Hay algún problema con quedarte acostado orando? No.
El problema es que no lo buscamos en todo el día y le damos lo que le sobra, lo que nos sobra. Ese es el problema. Ese es el problema. O quizá lo buscamos cuando ya todo está mal. Porque las cosas se ponen mal, las cosas se ponen negras, ¿verdad que sí? Llegan tinieblas y le buscamos cuando todo está bien mal. Y como que pensamos que vamos a llegar con Dios y va a decir, te estaba esperando. Detuve todo por ti. Te estaba esperando. Mi mundo gira alrededor de ti. ¿Será así? Dios es Dios, iglesia. Él debe ser el centro. Quizá entre todo lo que deberíamos o lo que queremos destacar esta mañana es el hecho de que Jesús aquí añade o menciona la palabra mente, ¿no? Menciona la palabra mente. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Sí. Ahora, no está hablando como que debo amarlo como que con todas partes y entonces lo amo con esto y con esto y con esto. No, está hablando de la integridad de la persona, es decir, el total de la persona, con todo lo que eres y todo lo que soy, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Dice con todo. ¿Viste cómo lo menciona? Con todo, con todo, con todo. No dice con lo que puedas, con lo que sea su voluntad. Dice con todo, iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque Él se entregó todo. Porque el Padre entregó todo en esa cruz. Él entregó su mayor posesión a su Hijo. El Hijo es del Padre, el Padre es del Hijo. Él entregó todo en la cruz. Cristo vertió toda su sangre en la cruz. Y lo hizo para limpiarte de todo tu pecado. ¿Qué es lo primero que tú entiendes cuando escuchas amor? Hay toda una serie en Casa de Oración Londres y es la que está llevando, sígala por favor, ¿no? Pero el amor es sacrificial. Y escuche, Dios nos ha dado su amor para amarle a Él. Para amarle a Él. A veces como que puede chocar en nuestra mente, ¿no? El hecho de que Dios quiere que le amemos con las emociones, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios quiere que le amemos con las emociones? ¿Cuántos dicen que sí? Vamos a ver. Pero cuando escuchamos amor, lo que nosotros hacemos humanamente es relacionarlo con las emociones, ¿sí o no? Sí. Pero quizá como que encuentre alguna barrera o algún punto de encuentro, de golpe, cuando se nos llama a amar a Dios con el intelecto. Con el intelecto. Yo lo he mencionado otras veces, ¿no? Pero debemos de dejar por un lado el emocionalismo. Sí tenemos emociones, Dios las puso ahí y nos las dio para entregarlas a Él. Pero entender de manera concisa y consciente que cuando hablamos de mente, iglesia, no hablamos del músculo que bombea sangre. Cuando hablamos de corazón no estamos hablando del músculo que bombea sangre, sino de la mente, el entendimiento. Sí. Por eso es que Dios te dice que guardes tu mente. Cuando dice Proverbios 4:23, ¿qué dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Pero no te está diciendo que guardes tu corazón. Es decir, guarda tu corazón, come bien, ¿no? Hay un lugar para emociones, pero escucha, te está diciendo que guardes tu mente. Porque de él, ¿qué? Mana la vida, de él fluye la vida. De lo que tú pienses en tu mente, ¿sí? Es lo que va a salir, son los caminos, los rumbos que tú vas a tomar. Sí. Lo que tú metas en tu mente te va a afectar. La forma en la que te conduces. Sí. Guardar su palabra, iglesia, somos llamados a guardar su palabra. Escucha, no vas a conocer más a Jesús ni te vas a parecer más a Jesús si pasas horas en Instagram
o pasas horas en TikTok u horas en Facebook, no lo vas a conocer más ahí. Y probablemente en vez de avanzar, vas a retroceder. Sí. ¿Qué es lo que tú ves hoy en día en las iglesias? Se le da lugar a las emociones, ¿no? A la música, a esto, aquello, y se hace a un lado la palabra de Dios. Pero escucha, Dios quiere que lo ames con tu intelecto, con tu mente. Sí. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuánto de tu intelecto o de tu entendimiento estás invirtiendo en conocer más a Dios? El Señor te dio capacidades, te dio habilidades, te dio facultades para servirle y amarle con tu mente, para meditar en su palabra. Te dio capacidades en tu fuerza también para servirle con tu fuerza. Sí. Te dio capacidades para servirle también con tu alma. Y cuando hablamos del alma, sí estamos hablando del asiento de emociones. Sí. ¿Cuánto de lo que sabes tú que haces bien, que Dios te ha capacitado, lo inviertes en el avance del reino de Dios? En servir tu iglesia local donde, si tú consideras que Dios te ha colocado. ¿Cuánto? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuántas áreas en esta congregación están vacías porque tú estás invirtiendo toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón en redes sociales? En vez de usar las redes, ¿no? Aunque suena movimiento, ¿no? Para ir y pescar hombres, ¿no? Para servir tu iglesia donde Dios te ha puesto. ¿Cuánto estás usando? ¿Cuántas cosas podríamos hacer si amáramos más a Dios con nuestra mente? Si tú piensas que la operación y la actividad en la iglesia solamente recae en los pastores, estás equivocado, iglesia. Porque este mandamiento es para todos y es para mí. Y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cómo fue que le amamos con nuestra mente? Mi mente debe ser entregada a Él. Escucha, yo escuché al pastor Raúl la enseñanza pasada, ¿no? Del domingo, y él decía, si quieres ser obediente, básicamente, palabras más, palabras menos. Él dijo, si quieres ser obediente, sé obediente nada más. Suena fácil, ¿no? Si quiero ser sé obediente. Seamos obedientes, avancemos. Y cuánto más al escuchar que ese es el supremo mandamiento. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, corazón, alma y fuerzas. Escucha, ser cristiano no se trata de asistir a casa de oración otros 10 años. Escucha, tú y yo podemos asistir a casa de oración otros 10 años y aún así no amar a Dios. El mandamiento no es a hacer primariamente, sino a ser un amador de Dios. Amarlo a Él. El amor que Dios demanda es un amor sacrificial, como el amor que Él mostró en la cruz, donde Él se entregó. Un amor que lo da todo. Por lo tanto debe ser un amor total. Por eso dice todo. Entonces la mente es donde surgen las disposiciones del corazón. ¿Estamos bien? Donde surgen la voluntad, ¿sí? Y alma, como mencionábamos, comprende el asiento de las emociones, ¿sí? No podemos hacer una división entre dónde empieza una, dónde termina la otra. Entendamos, nos está hablando amarle con todo lo que somos, ¿sí? Todo lo que Él nos ha dotado. Amar a Dios con toda nuestra personalidad, con toda nuestra facultad. Dios no tiene por qué recibir cualquier cosa que le damos, ¿sí? Dios no tiene por qué hacerlo. Dios no tiene por qué recibir el hecho de que vengas acá y te estés durmiendo en la predicación. No tiene por qué recibirlo. Escucha, Dios no está buscando perfección, ¿sí? Seremos perfectos cuando estemos allá con Él, cuando Dios nos glorifique. Entonces mi obediencia será perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios no está buscando perfección, Él busca corazones genuinos. Corazones genuinos.
Amarle con toda pasión, con todo entusiasmo. Sí lo incluye, iglesia. Sí lo incluye. ¿Qué es lo que te apasiona? Normalmente dedicamos tiempo a las cosas que nos apasionan. O a las personas, ¿no?, que están a nuestro alrededor. Pero Dios nos ha puesto una medida: amarle a Él por sobre todo. El que ama más a hermano, a padre, a madre, no es digno de mí, dijo el Señor. Sí. No estás llamado a ser un cristiano de domingo de 10 de la mañana a 1, como que medio apasionado, y toda la semana vivir como témpano de hielo. Somos cristianos 24/7, iglesia, 24/7, todo el tiempo. Ahora hay tiempos grises, tiempos oscuros, tiempos donde no estoy apasionado por Dios, tiempos de frialdad, ¿sí? Pero escucha, no estás llamado a coexistir o a convivir con esa frialdad de tu corazón. Estás llamado a pelear por esa frialdad, contra esa frialdad. Estás llamado a no darle lugar a esa frialdad y no permitirla que habite contigo. Estás llamado a llorar por tu falta de pasión por Dios. Estás llamado a llorar por tu falta de amor por Dios. Fíjate cuál fue la oración de Habacuc. En Habacuc 3:2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Cuántos tiemblan ante la palabra del Señor? Dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Aviva tu obra en mí. ¿Cuántos le puede decir: Dios, aviva tu obra en mí? Aviva tu obra en mí. El hecho de que la iglesia sea fría no significa que el Señor de su iglesia sea frío. Somos nosotros. Soy yo. No, tú, no. Cada quien diga soy yo. Yo soy yo. Y tú eres tú. Si tú necesitas esa pasión, pídesela a Dios. Dile: dame un amor nuevo por tu palabra. Quiero amarte con entusiasmo, ¿sí? ¿Cómo fue que te empezaste a enfriar? Quizá empezaste a ignorar las reuniones. Empezaste por aquí, por allá, con comentarios. ¿Y qué pasó? ¿Te resultó bien? ¿Nos resulta bien? No nos resulta bien. No nos resulta bien. Pero gracias a Dios por su gracia. Amén. Verás, mi hermano, el hombre siempre va a quedar vacío cuando deja a Dios de lado, ¿sí? Cualquier otra cosa que le dé lugar lo va a dejar hueco. Esta fue la mentira de Satanás en el huerto del Edén. El mandamiento era que no comieran del árbol, ¿no? De todos los árboles pueden comer. Pero ¿qué le dijo? Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente, el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces llega Satanás y les dice: ¿con que Dios os ha dicho que no puede comer de todo árbol? Haciendo ver a Dios como un tirano, haciendo ver que sus mandamientos son gravosos, haciendo ver que sus mandamientos son una carga, cuando el mandamiento era un deleite y era para vida. El Edén era el deleite. Y el deleite del hombre no estaba en comer manzanas y mangos, porque el fruto no era una manzana, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? A lo mejor era un mango, ¿no? Pero no estaba el deleite en comer las frutas. El deleite era estar con Dios. Era amar a Dios. Era estar con Él. ¿Pero qué decidió el hombre? Seguir su voluntad. ¿Y qué pasó? Terminó en tristeza, en soledad, en vacío, en oscuridad, ¿no? Cuando el escriba hace esa pregunta acerca del mandamiento principal, Jesús lo que hizo es llevarlo hasta el mandamiento supremo y lo llevó al principio, al amar a Dios, por el cual el hombre fue creado en un principio para estar con Dios, donde estaba su gozo y su deleite.
Escuche, qué torpes somos. Qué torpes somos. Cuánto daño ha hecho el pecado, que incluso nos tenga que ser dado un mandamiento de amarle a Él. Amar a este único Dios. Amar a este Dios de amor, hermoso, bello, justo y fiel. ¿Es que hay alguien en esta sala que ame a Dios como Él merece? No. El mayor pecado del hombre no es que sea adúltero, no es que sea alcohólico, no es que robe, no es que mate, no es que sea idólatra, no es que codicie, es no amar a Dios como Él merece. Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las mentes, con todas las fuerzas. Mi intelecto puede comprender la obra de Dios, ¿verdad que sí? Mi intelecto puede comprender la obra redentora. Mi intelecto puede comprender que Jesucristo fue clavado en la cruz. Y es ahí donde las emociones genuinas brotan para adorar a Cristo. Hoy en día hay una manipulación en la adoración, una manipulación, ¿sí?, que no surge de una correcta teología. Se adora a Dios sin conocerle. Se adora a un Jesús que no se conoce. Es casi como lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4:22. Adoráis lo que no conoces. Adoras lo que no conoces. Puede haber buena motivación, pero no es correcta. No es correcta. La base de una correcta adoración, una profunda devoción, debe ser originada en una apropiada comprensión de la obra de Cristo. Y para ello nuestro intelecto debe estar ahí debe estar. ¿Ves cómo va ligada la mente y el corazón y las emociones? Las emociones están para estar bien dirigidas. Sí. Algunos aquí trabajan en lugares donde pueden usar audífonos. Si puedes usarlos y no te meten problemas y no es un riesgo para ti ni para nadie, ponte una predicación. Estate escuchando palabra. Hermana, con todo respeto, estás en la casa, estás lavando los platos, ponte unos audífonos. Ahí está, o sea, estate aprendiendo, estate alimentando ese intelecto. ¿Sí? Ahora dices, ¿sabes qué? No puedo hacerlo, está bien. ¿Cuánto tiempo tienes disponible? ¿Cuánto tiempo tienes disponible? Levántate más temprano, toma tu Biblia, dale tu mayor esfuerzo. Si requieres fuerzas, cada mañana pídeselas y Él te las da. Él requiere lo primero. En serio, hay gente aquí que Dios le ha dado infinidad de capacidades. Te las dio para que sirvas a la iglesia, para que sirvas a Dios. Somos iglesia, amén. Y no quiero ser triunfalista, pero tú te puedes imaginar lo que podríamos hacer, ¿sí?, en este lugar y la influencia que podríamos ser a la gente que nos ve si usáramos todo lo que somos para el avance del reino de Dios. Ahora Jesús tenía algo más que decirle al escriba. Versículo 31. El escriba había venido a preguntarle una cosa y Jesús le responde dos. Siempre va a ser así cuando busques al Señor. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El Señor lo que hace es entonces tomar a Levítico 19:18. Ya había tomado Deuteronomio 6:4 y ahora toma de Levítico 19:18 y los liga aquí, ¿no? Amar a Dios debe estar estrechamente ligado y vinculado con amar al prójimo. En Mateo 22:40, que es la cita alterna, dice: de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Absolutamente lo que Jesús está diciendo es que toda la revelación de Dios en la Escritura, en los profetas, en la ley y los profetas, se puede comprimir en estos dos mandamientos: amar a Dios con todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Y esencialmente lo que nos enseña el texto es que si nosotros amamos a Dios, necesariamente, obligatoriamente, ¿sí?, debemos amar a nuestro prójimo. No como una carga, sino como un deleite. Yo debo amar necesariamente a mi prójimo. Primera de Juan 4:20, yo voy, usted escuche, por favor, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Tiene una lógica, ¿no? Vaya que tiene lógica, son los argumentos de Dios. El mandamiento ordena nuestras relaciones. El amor ordena nuestra relación primero de manera vertical y el amor ordena nuestra relación de manera horizontal con nuestro prójimo. El amor lo ordena todo, lo ordena. El amor proviene de Dios. Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. La fuente de amor es Dios. Todo lo demás son afectos, como se ha enseñado en Casa de Oración Londres. Todo lo demás son afectos. El amor verdadero proviene de Dios, porque Dios es amor. Cuando yo amo a Dios, entonces puedo amar al prójimo. Sí. Y no está hablando de que tú te ames entonces muchísimo para que entonces ames a los demás, ¿no? Sí. No está diciendo eso. El hombre ya se ama a sí mismo, nace con ese amor a sí mismo. ¿Sí? Más bien lo que está diciendo es que esa medida, ¿sí?, con la que naces de amor tuyo, sea la medida para amar a los demás. ¿Sí? No es una llamada para amarnos más y apapacharnos más. ¿Sí? Usar esa medida con los demás. En época de frío te vas a abrigar, ¿verdad que sí? Y ahí viene. Entonces cuando ves a alguien caminando en la calle sin camisa y puedes hacerlo y puedes darle un abrigo, dale un abrigo. Dale un abrigo. Eso fue lo que hizo el buen samaritano en Lucas 10. Él iba, quién sabe a dónde, iba camino a Jericó, ¿no? Y pasó el sacerdote, no hizo nada, se fue por el lado por la derecha, ¿no? Por la otra. Pasó el levita y ¿qué hizo? Por el otro lado, por la misma, ¿no? Se cruzó. ¿Y qué hizo el samaritano? Dice que se le conmovieron sus entrañas. ¿Sí? La misericordia de Dios, la misericordia es la expresión externa, ¿sí?, por algo interno que sucede en nosotros. Cuando alguien que es creado a la imagen de Dios tiene una necesidad. Amar a nuestros enemigos. 5:44 de Mateo dice: amad a vuestros enemigos. Iglesia, el amar supera barreras y conceptos. Amar no es algo como que bonito, no son emociones, son actitudes concretas, prácticas. El amor de Dios va mucho más allá. No solamente se trata de no hacer lo que no nos gustaría que a nosotros no nos hicieran. ¿Lo dije bien? No se trata de no hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, ¿no? El amor se trata de hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con ustedes, así también háganlas ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Nuevamente, ¿por qué dice que esto es la ley y los profetas? El deber moral completo del hombre se cumple en estas 4 palabras: amor. Si tú divides los 10 mandamientos, ¿los ubicamos? Los 10 mandamientos. En 2 tablas. La primera es: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, no guardarás el día santo, ¿no?, para estar con Él, ¿no? Que sea un deleite para ti estar con Él. Cuando tú amas a Dios, tú cumples esos mandamientos. Y cuando amas a tu prójimo, tú cumples los otros 6.
honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás. Cuando amas, obedeces la ley y los profetas. Eso es lo que nos dice Romanos 13, 9 y 10. El deber del hombre con Dios, el deber del hombre con el ser humano, con su prójimo, se puede resumir en esto: amar, el amor. Sí. Escuche, nosotros jamás podríamos cumplir los mandamientos de la ley por nosotros mismos, jamás. Pero aquellos mandamientos que nos eran imposibles para nosotros, ahora por medio de Cristo y por la obra de su Espíritu Santo podemos amar. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál? Amor. Ahora podemos amar. Terminamos con esta sección. Pero para este punto el escriba estaba asombrado, estaba maravillado por la respuesta de Jesús. Versículo 32 y 33. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él lo que le dice es: espléndido, maestro. Él estaba absorto de la respuesta de Jesús. Estaba maravillado. Eso es algo que nosotros quizá no podemos imaginar, o quizás sí. Pero esto no era algo común, que un hombre del judaísmo respondiera de esta manera delante de Jesús, diciéndole maestro, y además reconociendo que todo esto es más que los holocaustos y los sacrificios. ¿Por qué? Para un judío, ¿sí?, para alguien como que tenía el cargo que él tenía, la vida dependía acerca de los rituales, de las ceremonias y todo lo que pasaba en el templo. ¿Sí? Cuando él le responde, él no si ustedes se dan cuenta en la respuesta, él no dice la palabra Señor, no dice Adonai, no lo dice. Y mente lo cambia por entendimiento. Pero él le responde lo mismo y además dice: todo esto es más que los sacrificios, más que los holocaustos. No era algo normal que un hombre dijera estas palabras. Este hombre entendía que todos sus sistemas de ritualismo y todo esto no eran lo que le daba el acceso, sino el amar a Dios con todo lo que es y amar a su prójimo. Dios tiene el poder de librar a una persona del religiosismo en el que vive y trasladarlo a una vida de devoción genuina a Dios, por medio de hacerle nacer de nuevo. Yo no sé qué personas están aquí, yo no lo sé. Pero Dios puede encontrarte ahí donde estás, en medio de tu religiosismo, en medio de tu ritualismo, y exponer tu mayor necesidad: ser lavado por la sangre de Cristo. El amar a Dios no es lo mismo que rituales. ¿Se acuerdan ustedes allá con Saúl, ¿no?, cuando desobedeció? Cuando se le fue mandado matar a Agag, ¿no?, a Amalek. Y él le dice, Samuel le dice a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A ustedes chequen, por cuestión de tiempo está acá, pero Isaías 1, el pueblo de Israel había caído en una condición de ritualismo terrible. Y en orden de resumir, Dios le dice: estoy asqueado de tu ritualismo. Mi alma las abomina, todas tus ceremonias y todo lo que haces. ¿No? Él le dice: aprendan a hacer lo que es bueno, restituyan, tengan misericordia, amen a su prójimo, ¿no? Ámenme a mí.
Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Iglesia, tú y yo podríamos estar haciendo muchos rituales y no estar obedeciendo el mandamiento más importante: amar a Dios con una genuina y sencilla devoción a Él. El amar a Dios no es escandaloso, no es ruidoso, es algo que casi a veces pasa desapercibido. Pero el amar a Dios se ve manifiesto por obedecerle a Él. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Ámame con todo lo que eres. Solamente dame lo mejor y ama a tu prójimo. Versículo 34, Jesús entonces, viendo lo que había respondido sabiamente, le dijo: no estáis lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntar. No estáis lejos del reino de Dios, le dijo. Este hombre había entendido, había captado, como quizá tú aquí estás captando de qué se trata. Sí. El hombre había entendido que nunca, jamás él podía entrar al reino de Dios por medio de sus holocaustos y sus ofrendas y su ritualismo y venir a la congregación y levantar las manos cuando me dicen y conectarme al Zoom. Él entendió eso, el amarle a Él. Ahora, nadie puede amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente y con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Solamente uno: Cristo. Él fue el que obedeció el mandamiento supremo. Como dice el pastor Raúl, mejor voy a omitir eso. Pero aquí se comprime todo. Él entendió que nunca podía entrar en el reino por medio de su ritualismo. Jesús no le dijo: ya estás en el reino de los cielos. Le dijo: estás cerca. Como quizá tú estás cerca al escuchar la palabra, al escuchar el evangelio. Quizá no estás en el reino aún. Pero cuando entiendes la maravillosa doctrina de la justificación, que Él hizo todo por ti, Él obedeció el mandamiento supremo, amén. Él obedeció, Él amó a su prójimo como a sí mismo, que se entregó. Él nos amó y se entregó. Él murió por nosotros, pero también vivió por nosotros. Vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, una vida en perfecta obediencia. Nosotros recibimos lo que no merecíamos, y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. La perfecta obediencia de Dios nos justificó. Él murió por nosotros, iglesia. Ahora, en Cristo, si tú has nacido de nuevo, tú estás capacitado, estás habilitado para amar. Tú puedes amar. No un amor perfecto, ¿verdad que no? Pero tú ya puedes amar porque fuiste amado por Dios. Porque ahora puedes amar porque fuiste amado. Y ahora te es un deleite amar a Dios. Y te es un deleite amar al prójimo. Dios cambió tu corazón para amar. Yo quisiera llamarte, ¿no? No tienes que pararte, no tienes que hacer nada, no es algo externo, ¿no? Pero quisiera invitarte esta mañana a que si tú reconoces que no has amado a Dios, no de una manera perfecta,
pero tampoco le has entregado tu mente, tu corazón. No lo hemos hecho. Vayamos con Él y le pidamos perdón. Y tú puedas evaluar. Dice la palabra en 1 Juan 2 que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, provienen del mundo, no de Él. Ese amor no proviene de Dios. Si tú puedes reconocer que no has amado a Dios de esa manera, ahora sí yo quisiera pedirte que te pongas en pie, por favor. Yo creo que todos en esta sala podemos hacerlo. Si tú sabes que eres nacido de nuevo y sabes que no has amado a Dios no de una manera perfecta nuevamente, pero verdaderamente has puesto otras cosas en su lugar, yo te invito a que tú le pidas perdón. ¿Con qué podemos presentarnos delante de Dios? Dios no tiene por qué recibir cualquier cosa que le damos, iglesia. Pero el verdadero creyente se va a arrepentir. El verdadero creyente va a reconocer su pecado y se va a volver a Él y le va a decir: perdóname, he puesto otras cosas en tu lugar. He puesto otras cosas en el lugar que solamente a ti te corresponde. Entonces le pueden decir: Señor, ayúdame, yo quiero amarte más. Yo sé que nunca podía yo amarte y ni podré hacerlo como mereces, ni amar a mi prójimo como debo hacerlo. Pero tú me has capacitado, me has dado ese amor hoy para amarte con toda mi personalidad, amarte con lo que soy. Y aunque no es un amor perfecto, dar todo mi entrega para ti, Señor, y amar a mi prójimo, Señor. Ahora, si tú estás aquí esta mañana y tú estás como el escriba, que estás cerca, pero no estás dentro del reino, tú debes poner tu confianza en Jesús. Debes poner tu confianza en Jesús. Solamente allá sabremos si el escriba verdaderamente puso su confianza en Dios. La pregunta es si tú vas para allá, si tú estarás ahí. El momento de dar ese paso es ahora. Es entregarle tu corazón. Yo te suplico esta mañana, tú que nos visitaste por hoy, tú que estás aquí esta mañana, tú que has estado aquí mucho tiempo, tú que sabes que aún no estás adentro, pero Dios te dice que estás cerca. Has entendido que no es por medio de tus ritos y no es por medio de tus rituales. Entrégale el corazón a Cristo esta mañana. Entra, bebe gratuitamente del agua de la vida. Es por su obediencia, es porque Él obedeció por ti, porque Él murió por ti. Pon tu confianza en Cristo esta mañana. Las obras que tú jamás podrías completar, Él las completó por ti, para regalarte una salvación perfecta, un perdón perfecto y total. Yo pido que todo rostro esté inclinado en este momento y podamos orar al Señor.
Y si ese es tu caso, tú reconoces que necesitas al Salvador, entrégale tu corazón esta mañana, arrepiéntete y pon tu confianza en Cristo para salvación. Dile: yo me arrepiento por haber pensado que yo podía ser salvo por mis obras. Perdóname. Necesito que me salves, necesito que me perdones, necesito que me des vida. Iglesia del Señor, si tú eres creyente, tú eres nacido de nuevo, has sido habilitado y capacitado para amar a Dios, ponerlo en primer lugar y amar a tu prójimo. Tú eres el Dios verdadero, el único Dios verdadero, el único y sabio Dios, el único Dios inmortal, sabio, justo, fiel, quien nos ha mostrado misericordia en Cristo, Señor. Hoy nos has dado vida para amarte. Nos diste tu amor para amarte y amar al prójimo. Ayúdanos, Padre, para amarte más, para amar a nuestro prójimo y mostrar este amor a los demás, Dios. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias por la palabra esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.